¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Son los estudios secundarios completos y de preferencia pues se quiere que las o los jóvenes que vayan a aplicar estén perteneciendo a una organización social, a una organización política, a una organización civil o que pertenezcan a alguna organización religiosa de preferencia. Pero pues si alguien está, por decirte así como decimos, no está en ninguna de estas en nuestros ámbitos y quisiera participar. Sí, tiene que tener la edad entre 18 a 30 años y tener sus estudios secundarios aprobados. Hay algunos requisitos que se deben llenar. Nosotros tenemos este afiche que lo pueden ver, están en algunas terminales, también están en las universidades, en las cuales los jóvenes pueden más o menos orientarse cuáles son los requisitos mínimos para pertenecer al programa. La aplicación está abierta hasta el día 12 de marzo. Estará abierta la convocatoria y ustedes se pueden informar en www.fesamericacentral.org o bien llamando a la oficina. El número de teléfono es el 2254-7640. Pueden ahí llamar y ahí también les van a orientar más o menos los requisitos. La selección de los participantes se va a realizar el día 19 de marzo. 7 días después. Sí, todas las y los jóvenes que apliquen, entonces se les va a llamar para que asistan a la Fundación Friedrich Ebert a la selección. Después se pasa un proceso y ya se llaman a las personas que quedan seleccionadas, que son entre 30 a 32 personas por ahí las que entran al programa. Christopher, para cerrar, porque tengo ya a mi invitada por acá también, ¿por qué es importante meterse a este tipo de actividad? Los jóvenes sobre todo. Me la pusiste fácil, porque estamos en un país convulsionado. Estamos en una sociedad convulsionada. Y no solamente hablo de Nicaragua, hablo de Centroamérica, hablo del mundo completo. En donde se necesitan jóvenes con fuerza, gente, hombres y mujeres jóvenes, que se incluyan y que participen para buscar el desarrollo de nuestras comunidades, el desarrollo de nuestro país. La idea de este curso es del programa Agentes de Cambio es desarrollar capacidades en los jóvenes para que nosotros asumamos ese liderazgo que nos ha pertenecido siempre, ¿ya? Porque es falso esto y no podemos decir nada de relevo generacional. Es el momento para que los jóvenes hagamos algo útil en nuestra sociedad y logremos alcanzar ese cambio que tanto anhelamos. El cambio en donde haya educación inclusiva, en donde los jóvenes podamos participar en la política, en donde los jóvenes podamos explicar cuáles son nuestras ideas y que sean tomadas en cuenta. Es la gran posibilidad que tenemos con el programa regional Agentes de Cambio y jóvenes, amigas y amigos que nos escuchan también y por la televisión. Es la gran oportunidad que a veces tenemos para formación, porque a veces se nos ve negado la posibilidad de participar de algunos espacios en donde podamos pues adquirir conocimientos y también dar a conocer cuáles son nuestras ideas de cambio en nuestra comunidad. Gracias, Christopher, gracias, Patricia, por habernos acompañado. Ahí está, jóvenes, abierta la convocatoria. Si están buscando oportunidades de inmiscuirse y ser agentes de cambio, de tener incidencia en lo que pasa en el país a través de algún organismo, aquí está la oportunidad. Christopher. Solo antes pueden llamar al número telefónico al 2254-7640 o al 41, al 2254-7640 para tener mayor información. Circulan por internet toda esta información. ¿Está en las redes sociales? Sí, en las redes sociales la pueden encontrar, pero además vamos a llegar a las universidades y vamos a seguir visitando medios de comunicación para dar a conocer este gran chance que hay para la juventud nicaragüense. Gracias, Christopher. Gracias, Patricia, por habernos acompañado. Vamos a En Contexto. ¿Sabía que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. Las adolescentes embarazadas menores de 15 años de edad tienen un riesgo de morir 4 veces mayor a causa de complicaciones durante el embarazo. El hijo o hija de la madre adolescente tiene mayor riesgo de bajo peso al nacer y malformaciones.
también corre un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Informate. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Ayer el Ministerio de Salud lanzó prácticamente una campaña haciendo un llamado para que los niños y niñas que tengan 9 meses de edad vayan a inmunizarse a través de una vacuna a los diferentes centros de salud. Decía Carlos Sáenz, director de Vigilancia de Salud del MINSA, que se está esperando que por lo menos unos 140,000 niños, ¿verdad? Y niñas que cumplan un año vayan a ponerse la vacuna. Esto es los que tienen un año. Los que tienen 9 meses están esperando unos 135,000. Es decir, que se están esperando unos 280,000 niños entre los 9 y los 9 meses y el año para vacunarse contra el sarampión, ¿verdad? Que es un virus que está afectando a Estados Unidos, 14 estados, también está en México, también está en Brasil, con menos casos, pero ya está también en esos países. Por tanto, se ha ordenado a las autoridades sanitarias que se vacune a la mayor cantidad de niños posible para evitar que se nos venga al país un brote de este virus, que la última vez que se vio un caso de esto fue entre 1991 y 1994, según decía el representante de FESalud y diputado sandinista Gustavo Porras, ¿verdad? Dicen que le van a poner una inyección a los que tengan 9 meses y la van a reforzar nuevamente al año de edad. Así que ahí está el llamado. Creo que nosotros tenemos como padres de familia, como comunidad, de ser responsables y de ir a donde están los representantes del sistema de salud nicaragüense para ponernos esta vacuna, para poner esta vacuna a nuestros hijos, porque son los niños los más vulnerables, de acuerdo han explicado las autoridades de salud. A partir de hoy en Nicaragua, el sistema de interconexión eléctrica para América Central, CIEPAC, se reúne. Van a estar diferentes representantes de Centroamérica, México, Colombia y España. Esto para analizar los beneficios que han obtenido con entrada en funcionamiento del CIEPAC. ¿Qué hacen en estas reuniones los representantes del sistema eléctrico de Centroamérica, de México, Colombia y España? Negocian la compra y venta de energía y sobre todo la renovable. Recordemos que en el caso de Nicaragua, hoy día, según los expertos, está siendo más factible producir energía a través de termoeléctrica por la baja del petróleo que hacerlo con renovables. Pero en esta reunión se va a discutir precisamente cómo se puede negociar de mejor forma la energía entre los países de la región, entre México, Colombia y España. Tenemos una llamada telefónica. Sí. Adelante. Buenos días. Buenos días, Luis. Don Alfonso, ¿cómo está? ¿Aló? Qué bien, hombre. Hombre, no puedo obviar este tema yo y quedarme callado. Ayer se aprobó en la Asamblea, en el Código de la Familia, la prohibición por ley de que las menores que hagan sexo en los colegios y salgan embarazadas de 15 años, de 14, de 13, de 12, no pueden ser expulsadas de los colegios. Yo creo que no es que si sale embarazada hay que quemarla en una hoguera, no.
Pero ¿qué mensaje estamos hablando, estamos mandando nosotros en un país donde aquí nadie respeta casi a nadie? Ya la familia es una anarquía, y entonces con algo que por ley concreta y específica, vos tenés un anuncio ahí, Luis, que dice que en Nicaragua la incidencia de embarazo de niñas menores es el más alto de Centroamérica, ¿no? Algo así, que hay riesgo, que hay problemas, es decir, pero entonces hay una contradicción de la mente de la Asamblea Nacional con el mensaje que están mandando. Me parece a mí que se puede ser comprensivo, pues, que el padre, que es responsable por no educar bien a sus hijos, hombre, tenga tolerancia, haga lo que quiera él con su hija, pero creo que estamos sentando un mal precedente al tener una no tolerancia, sino al admitir que una cosa tan grave como es que los niños menores de 15 años las niñas estén haciendo, y los niños pues, estén haciendo sexo en los colegios, y entonces creo que eso no vamos a ningún lado. No sé qué piensa usted, querido televidente, o usted, don Luis, pero yo deseaba expresar eso porque creo que no vamos a ningún lado. Gracias, don Alfonso. Mire, yo creo que no se ha promovido el sexo entre los adolescentes. No dice el Código de la Familia eso. El Código de la Familia dice que si una adolescente aparece embarazada en un colegio, no se le puede discriminar, se le debe permitir seguir. Y si lo que queremos es cambiar el patrón de conducta de los adolescentes, ahí hay un manual que aquí lo han presentado el doctor José Antonio Delgado, ginecobstetra, manual de prácticas sexuales que pueden impartir o deberían de impartir desde el sistema educativo los maestros, un manual aprobado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, que ahí está guardado. Hay que educar a los estudiantes y educarlos como debe ser. No dice el código que vayan a tener sexo los adolescentes, no dice eso. Perdóneme, don Alfonso, pero ahí está equivocado usted. Ahí lo que dice el código es que si una adolescente es embarazada o se embaraza y está estudiando, no se le puede discriminar ni se le puede sacar del colegio. Eso es lo que dice el código y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Por otro lado, y aquí que cierro en contexto, ayer se encontró culpable a los 4 involucrados en el asesinato del cambista en el mercado Roberto Güemes, que después mataron a un motorizado cuando iban huyendo. ¿Sabe cuánto pidieron de cárcel para ellos la fiscalía? Entre todos los delitos, que suman 9, de acuerdo a la acusación, 97 años. Es decir, se le ha pedido la pena máxima, que son 30, pues, o sea, no puede llegar a 97. 30 años seguramente es lo que va el juez que lleva la causa, la jueza que lleva la causa, va a estar estableciendo a estos 4 miembros de la banda del Santero, ¿verdad?, que mataron al cambista y luego se dieron a la fuga. Se encontraron con un motociclista en Villa Don Bosco, acá en Managua. Este les reclamó porque lo habían golpeado y también lo mataron. Luego quemaron el vehículo que se habían robado en Masaya y lo dejaron tirado allá por Sabana Grande. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, la doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del CENIT, nos habla del informe que el informe conclusivo que hace este organismo sobre la mochila bomba en Pantasma, en donde los originarios de la zona dicen el ejército y la policía están involucrados en esa situación. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
¿Sabías que Nicaragua tiene el primer lugar? Desafortunadamente, somos el país con más embarazos adolescentes en Centroamérica. El número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años se ha incrementado en la última década en casi el doble. Mientras que 1 de cada 4 nacimientos en Nicaragua vienen de adolescentes de 15 a 19 años. Informate. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar en sintonía nuestra a través del canal de Noticias de Nicaragua y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Está con nosotros ya la doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del CENIT, a quienes hemos invitado porque nos parece que el informe conclusivo de las investigaciones que hizo este organismo alrededor de la mochila bomba en Pantasma es serio. Lo que dice, lo que concluye el informe es serio y es momento de debatirlo públicamente porque no podemos dejarlo pasar como una situación que ya este informe, como hacen, y lo digo seriamente, como hacen la mayoría de las instituciones del Estado, que los agarran así, recibidos, y los ponen en una estantería y ahí ni siquiera los leen. Aquí vamos a hablar qué dice ese informe para que usted, amigo televidente, oyente, esté informado. Doctora, bienvenida a Café con Vos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Este informe que se elaboró después de 5 días de gestiones del CENIT, 4 en la zona y 1 acá en Managua, dice que el ejército y la policía están involucrados en la muerte o en la ejecución, incluso la palabra ejecución está en el informe, de 2 personas y la muerte de un tercero, ¿verdad? En una operación en la que dice el informe se hizo con inteligencia militar, no es algo... Ustedes descartan de plano que se trate de una operación entre delincuentes comunes y los testimonios señalan también que antes, durante y después de los hechos el ejército estuvo en la zona. Sí, efectivamente, Luis, la conclusión
a que llega el CENID en este informe después de una exhaustiva investigación en el propio lugar de los hechos y después de haber entrevistado a más de 20 personas de la zona y tomado declaraciones de un número determinado de personas que no solo viven en la zona, sino que vieron exactamente la forma como ocurrieron los hechos, nos llega definitivamente a concluir que no se trató ni de un hecho accidental ni de una acción delictiva corriente. Los delincuentes comunes actúan de otra forma. Sin embargo, por los antecedentes que el CENID tiene, en el sentido de que ha investigado acciones anteriores cometidas precisamente por el ejército, como fue en contra de exmiembros de la resistencia, como en contra de el llamado Frente Unido Andrés Castro y otros más recientes, nos llegan a concluir que son actos de inteligencia militar cometidos en la forma como ya se conoce, con el envío de en este caso fue de una mochila con un artefacto explosivo. No podemos decir que sea una bomba, sino que un artefacto explosivo que prácticamente desbarató a la persona que la recibió y que la tuvo en sus manos. Vean, yo no sé por qué tratan de descalificar o de negar lo que está a la vista. El ejército usa mecanismos de inteligencia militar. Ya en una ocasión, el que era entonces jefe del ejército, el general Joaquín Cuadra, declaró con motivo de uno de los hechos que se dieron, de que para reducir a grupos armados o en medio de una guerra, el ejército recurre a acciones de inteligencia militar, que no es propiamente la eliminación en un enfrentamiento armado, sino que precisamente la eliminación en la forma verdad que se dio. En el informe nosotros prácticamente llegamos a las conclusiones. ¿Me permite leerla, doctora, exactamente, para que usted tenga un poquito más de base, para que los amigos televidentes sepan lo que dicen las conclusiones? Son 6 puntos que dice: indudablemente el 20 de enero del 2015 en la comunidad El Portal se realizó una operación militar que privó de la vida a 3 personas, de la que existen importantes indicios que se dieron ejecuciones sumarias y la comisión de actos de tortura en perjuicio del señor Modesto Duarte. Para el CENID, los hechos relatados por la población son gravísimos. La participación del ejército y posteriormente de la policía en el operativo merecen una explicación oficial, sobre todo en lo referido a la denuncia de la comisión por parte del ejército de actos de tortura y de ejecuciones sumarias contra 2 de los 3 fallecidos en el operativo. Cabe destacar que la Constitución nicaragüense proscribe la pena de muerte, de ahí que cualquier acción que tenga por objetivo privar de la vida a una persona es contraria a lo establecido en la misma y a los derechos humanos, en este caso la vida, la integridad física, al respeto a la garantía del debido proceso, a un juicio justo, entre otros. Exigimos que las autoridades competentes determinen las calificaciones penales pertinentes y, según corresponda, castiguen a los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos señaladas por la población de la comunidad del Portal. 2. Los hechos relatados merecen una investigación exhaustiva. No obstante, las acciones militares posterior al estallido indican un intento de ocultamiento de la evidencia que eventualmente permitía conocer la verdad. No se puede obviar que en Santa María de Pantasma fue una de las zonas donde se cometieron en la década de los años 80 abusos y violaciones de derechos humanos por parte del ejército, que por su gravedad y repercusión el gobierno se vio obligado a juzgar por auditoría militar a casi 30 integrantes del Ejército Popular Sandinista y de fuerzas del Ministerio del Interior. Por ello, los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados con víctimas civiles reabren heridas en la memoria colectiva de la población de esa zona, representando una amenaza para la convivencia. 3. Para el CENID, esta situación deja en evidencia la escalada de violencia que amenaza la seguridad en el campo, debido a que la respuesta ante los grupos armados es la militarización, el uso de métodos de inteligencia y la violación recurrente de los derechos humanos, con el saldo trágico de muertes de civiles que habitan en las zonas afectadas.
deja en evidencia la presencia de grupos armados aparentemente no delincuenciales, lo que requiere una explicación del ejército, que hasta la fecha se niega a aceptar esta situación y que a 20 días de los hechos ocurridos en la comunidad del Portal no ha brindado una explicación creíble de lo ocurrido. El CENIT demanda que las instituciones competentes estén a la altura de las circunstancias y garanticen el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas. 5. Reiteramos que el derecho a conocer la verdad es un elemento esencial para garantizar la vigencia de derechos humanos, la credibilidad y la confianza en las instituciones y la reparación de los daños causados. Y 6. Finalmente exigimos que el gobierno desista de acción militar como solución a esta problemática. Demandamos también que cese la persecución y represión contra los campesinos, quienes son las principales víctimas de esta escalada de violencia. Son los 6 puntos, doctora. El ocultamiento de las evidencias, dice esta conclusión, es decir, se trabajó antes, durante y después para que no quedara evidencia de la participación o la supuesta participación del ejército y la policía en esto. Sí, es evidente. En uno de los informes se recoge prácticamente las declaraciones de numerosos testigos y habitantes de la zona, y la inspección que en el mismo lugar de los hechos realizó al día siguiente de la comisión de los mismos el equipo enviado por el CENID, dirigido por Juan Carlos Arce, que es el director de la filial de Estelí de CENID en Matagalpa. Y definitivamente los testigos relatan cómo la policía llegó después de lo ocurrido con bolsas negras a recoger prácticamente los restos humanos y todo lo que las evidencias. Ese es un delito, una ocultación de evidencia que podría impedir una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, pero que definitivamente ellos tienen en su poder esas evidencias. Sin embargo, el CENID encontró, acompañado de los habitantes de la zona y de los familiares de las víctimas, sobre todo de los familiares del señor Duarte, de don Modesto Duarte, encontró en el lugar donde se dio la explosión restos de toda clase, como pedazos de mochila, pedazos de tela. Incluso se encontró en el lugar donde presuntamente ejecutaron a don Modesto Duarte, en un arbolito de naranja, restos de mecate y restos de cabello. O sea, es seña de que él fue presuntamente amarrado y allí ejecutado. Además, según las declaraciones de los mismos familiares, el señor Modesto Duarte representaba no solamente balas, no solamente evidencias de balazos, sino que señales de haber sido torturado con arma blanca, con verduguillas o no sé qué tipo de arma. No, se supone que es verduguilla, dice, creo que uno de sus hijos. Sí, entonces aberturas, heridas en su costado, los pies quebrados, o sea, una serie de evidencias de que fue efectivamente torturado antes de ser completamente liquidado. Entonces son características propias de lo que en derechos humanos puede calificarse definitivamente como ejecuciones sumarias o arbitrarias. Y después de eso, previo a eso, se dio una situación de tortura. No solamente lo mataron corriéndose, sino que lo capturan, lo torturan y después lo terminan lo liquidan. Vamos a ir a una pausa comercial, doctora Núñez. Cuando volvamos, la versión o la respuesta que tiene el inspector del ejército, el general Adolfo Cepeda, sobre esta investigación del CENID, la cual descalifica de entrada, indicando que el CENID no es perito ni tampoco es especialista en estas investigaciones para llegar a las conclusiones que tiene, y por tanto le resta importancia y validez al informe del que estamos hablando. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro.
derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes, conversando esta mañana con la presidenta ejecutiva del CENIT, la doctora Vilma Núñez. Estamos hablando sobre el informe que hizo este organismo después de investigar qué ocurrió en la mochila bomba de Pantasma. Los habitantes del lugar dicen el ejército estuvo antes, durante y después del bombazo, y después llegó también la policía y se involucró en en recopilar o recoger evidencias, según los testigos, para tratar de que la investigación se vea afectada. Ayer, doctora, el inspector del ejército, el general Adolfo Cepeda, fue consultado por periodistas sobre lo que dice el informe, y esto fue lo que respondió. ¿Quién lo está acusando? El CENIT y varias organizaciones. Mire, en Nicaragua es un país que tiene un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y las instituciones que se ocupan de las investigaciones cuando ocurren hechos sangrientos, ¿verdad? Como el que se relata en este caso, son las autoridades competentes, la policía, la fiscalía, y esas conclusiones deben ser emitidas por las instancias correspondientes. Si no lo hicieran, yo pues estaría haciendo un llamado a respetar a estas instituciones, porque de esa manera estamos fortaleciendo el ordenamiento. De esta manera estamos fortaleciendo el ordenamiento institucional de Nicaragua. Si nosotros no respetamos los fallos o las conclusiones o las investigaciones de las instituciones correspondientes, no estamos aportando al país. ¿No tendría condiciones para hacer explotar una mochila bomba? Vea, yo no sé si hubo mochila bomba o qué fue lo que hubo. La investigación, una explosión. Que fue una mochila. Mire, he visto en los periódicos las noticias que ustedes relatan, me parecen algunas incluso pues bastante hechas por gente no capaz para hacer investigaciones, o yo no sé si serán peritos, especialistas, investigadores los que han llevado a cabo este tipo de investigaciones. Realmente lo que se ha leído es bastante subjetivo, digamos, desde el punto de vista que no es pericial ni son autoridades correspondientes con la técnica indicada. Es peligroso pues que cualquiera se erija como investigador y venga a decir que esta es mi investigación y estas son mis conclusiones. Eso no es positivo para el país. Nosotros tenemos un plan permanente de seguridad en el campo. Nosotros estamos en el campo, nosotros llevamos este plan para prevenir, para evitar que ocurran hechos de narcotráfico. Dos cosas, dice, bueno, descalifica el informe, dice que ustedes no son peritos
y además que la investigación o lo relatado en este informe es bastante subjetivo. Sí, definitivamente a nosotros no nos gusta entrar en dimes y diretes, pudiéramos decir, con las autoridades que reaccionan de manera defensiva frente a su irresponsabilidad que tienen en cuanto a la investigación de los hechos ocurridos. En segundo lugar, nosotros consideramos de que hay hasta cierto punto, yo no dijera un desconocimiento. El general Cepeda no es ninguna persona que desconoce cuáles son las atribuciones y las posibilidades y que tiene un organismo de derechos humanos para realizar sus propias investigaciones. Y precisamente él se inserta dentro de la campaña de descalificación y de legitimación que a manera de persecución ha desatado el gobierno actual en contra de los organismos de derechos humanos. Es verdaderamente lamentable, porque ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir con autoridades al más alto nivel del ejército nuestras preocupaciones acerca de situaciones similares que en el anterior ellos mismos se han visto involucrados y que podemos mencionar. Definitivamente nosotros no somos jueces, no somos policía, pero sí definitivamente no hay no asumen su responsabilidad, en este caso, ni la policía, ni el ejército mismo, porque el ejército mismo, si sus miembros se han visto involucrados en la comisión de estos hechos, como lo dicen más de 20, 30 testigos, tiene la responsabilidad a través de auditoría militar de establecer la verdad. No puede quedarse de brazos cruzados diciendo no hay nada que hacer, no son grupos armados, que es lo único que ellos quieren ocultar, de que hay grupos armados y que entonces todo lo demás que ocurre, aceptan que hay delincuencia común, aceptan que hay vendetta, aceptan que hay probablemente tráfico de armas, de narcotraficantes. Entonces todo eso no les incumbe investigar, todo eso altera la seguridad de las personas que viven en los lugares y que ellos supuestamente están protegiendo. Pero tomando las palabras del general Cepeda, basta con testimonios de la gente, porque eso puede decir, ese argumento lo pueden sacar una y otra vez, es decir, no basta con que los testigos digan fue el ejército y ahí nos encerramos. Es decir, el peritaje que se debe hacer le corresponde a las autoridades, eso estamos claros, pero basta con los testimonios, doctora, para decir esto es y esto fue lo que ocurrió y nosotros creemos que así fue. Claro que va, quizás no baste totalmente, pero son pruebas fuertes que el ejército ni la policía se han decidido contradecir. No es suficiente descalificar cuando uno no tiene argumentos para contrarrestar o para contradecir una valoración tan seria como la que nosotros hicimos en este caso. Lo que se hace es insultar y descalificar. Nosotros le reiteramos nuestro llamado al general Cepeda, que tiene una responsabilidad personal e institucional muy seria, porque él es el inspector general del ejército. Algunas de estas situaciones, como por ejemplo la ejecución de los miembros del FUAC, sobre todo en el caso de la ejecución de Damián, con métodos similares a los que usaron ahorita en Fantasma, que le mandaron un radio con un explosivo, lo dilucidamos directamente con el entonces inspector general del ejército, que era el general Roberto Calderón. Entonces ellos tienen una responsabilidad principal. No solo hay que decir la policía no investiga, a la policía no la dejan investigar. Hay allí prácticamente, como me atrevo a decir, una concertación de ocultamiento de la realidad de lo que efectivamente pasa allí. Y entonces nosotros, si vos lees, como efectivamente ya lo hiciste, todas nuestras conclusiones, nosotros no decimos, y ahí se equivoca, creo yo, el general Cepeda al decir que no tenemos experiencia técnica. Nosotros no decimos qué tipo de explosivos, nosotros no decimos que allí lo que mandaron fue un meteorito, allí nosotros no decimos qué tipo de explosivo, pero sí
la gente habla de una bomba, y nosotros ni siquiera nos hemos atrevido a afirmar que fue una bomba, porque no sabemos qué tipo de explosivo era el que iba dentro de esa mochila, que desintegró totalmente a la persona que la abrió, al extremo que uno de su cuerpo, un pie, fue encontrado, ¿verdad?, a 200 metros. Entonces General Cepeda, no se cierren descalificando, no se cierren diciendo que no tenemos facultades. Claro que tenemos facultades. Como organismo de derechos humanos existe la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que nos da toda la autorización para ello, e incluso en la misma acta constitutiva de nuestra organización y en nuestros estatutos aprobados por la Asamblea Nacional de Nicaragua y reconocidos por el Ministerio de Gobernación, se nos da las facultades para actuar como organismo de derechos humanos. Somos prácticamente coadyuvantes. Si la policía no tiene, porque ocultaron lo hecho, las posibilidades de investigar, aquí con este informe tienen una pista para que establezcan las responsabilidades penales. Nosotros no podemos establecer responsabilidades penales ni tipificar delitos, pero sí tenemos la responsabilidad y la posibilidad de calificar dentro del contexto de los derechos humanos los hechos por su nombre. Son ejecuciones sumarias y arbitrarias y tortura, lo que efectivamente allí se dio, además de las otras violaciones de derechos humanos en que las autoridades incurrieron en esos lamentables hechos. Acá tengo mensajes para la doctora Núñez. Dice: ese es un hecho que es provocado para dañar al gobierno, pues el otro año hay elecciones y el informe es descalificado porque lo redactan personas que están a su favor. Dice otro: ese hecho fue cometido por personas ajenas y quieren involucrar al ejército, y si el ejército no ha dicho nada es porque está investigando a los actores, dice este mensaje. Y acá dice otro mensaje: buenos días, lo que nos dice el general Cepeda es que a ciegas creamos lo que diga la policía, la fiscalía o el ejército, como tontos. Se contradice si dice que hay cobertura del ejército en campo y dicen que en Fantasma no están siendo, esta es una zona cafetalera. Saludo, Orlando Gómez. Son los mensajes, doctor. Tenemos una llamada telefónica también. ¿Aló? Buenos días. Sí. La verdad es que ya hemos visto en otros casos de que gente se viste de policía o gente se viste como personas del ejército para hacer fechorías. Ese es un punto, ¿verdad? Segundo punto, cuando una persona se mete a delincuente o una persona se mete a estar queriendo hacer alboroto, queriendo hacer una guerra en un país donde hay paz, se atiene a las consecuencias. Me refiero a que violencia genera violencia, a eso me refiero. Y la verdad es que si hay delincuentes, o sea, hay personas que quieren destruir la paz de este país, pues ni modo, van a haber balaceras y van a haber muertos, ni modo, porque así es. Y la verdad es que me van a disculpar, pero ustedes no tienen la credibilidad al 100%, porque no en una, sino en varias ocasiones ustedes han mentido a la población y ustedes están como al ojo al Cristo en contra del gobierno. No estoy defendiendo al gobierno porque no soy ciega tampoco, pero sí creo que ustedes no tienen la credibilidad al 100%. Buenos días. Gracias por su llamada, doctora. Bueno, yo no sé si se refería a vos o se refería a mí, porque al decir ustedes no sé a quién se refería. Definitivamente un organismo de derechos humanos no está para ser monedita de oro ni caerle bien a todo mundo. Definitivamente. Pero además, disculpe que lo voy a interrumpir, doctora, tiene 25 años usted en esto. Tiene 25 años usted 25 años. ¿Cuántos gobiernos han pasado y cuántos han dado al CENIT de estar en contra del gobierno y que solamente estar a favor de las víctimas y no a favor del gobierno y solo descalificar al gobierno? Bueno, pero si es que ese es el rol de un organismo de derechos humanos, es definitivamente estar frente al poder que los viola. Nosotros no estamos en contra de que, ojalá quisiéramos de que hubiera un gobierno democrático y que la situación que genera todas estas violaciones de derechos humanos no existiera, pero
un organismo de derechos humanos nunca puede estar a favor de quienes violan los derechos humanos. Entonces el rol de un organismo de derechos humanos lo lleva a estar permanentemente enfrentado, como lo decimos, al poder que los viola. Y en este caso son definitivamente las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno que se ven involucrados en hechos como los que estamos comentando, a los que tenemos que señalar como responsables de los mismos. De ninguna manera se nos puede calificar objetivamente, para usar más palabras, de eso, de parciales ni de eso. Aquí nosotros solo lanzamos un llamado, para no decir un reto. En las 6 conclusiones de nuestro informe, después de demostrar por A más B, con los testimonios, con las evidencias que hemos encontrado, con la negativa de las autoridades en el lugar para recibirnos, incluso las declaraciones de doña Veneranda para la esposa de don Modesto, para que se investigara que la esposa de don Modesto, la negativa de las autoridades ¿cómo se llama? De medicina legal para entregarnos las pruebas, para por lo menos decirnos aquí están las investigaciones de los hechos, de la evidencia. Nos llevan a la conclusión, y aquí lo decimos en cada uno de los 6 comunicados. Lo que hacemos es llamar a las autoridades a que asuman su responsabilidad, que investiguen, que no se escuden en la negativa de que allí no estaban. Todo el mundo los vio. Un militar, un general, coronel, no sé, de apellido Guevara, aquí no estaba el ejército, estaba el ejército en Fantasma, antes, durante y después, como vos lo dijiste, en que se dieron estos hechos. Dice que un mensaje. Nadie ha visto a ningún otro grupo moverse allí a enfrentarse con los que fueron prácticamente despedazados. Para los amigos que nos están llamando al 8588-2912, no se puede pasar llamadas telefónicas 2270-9887, pero tengo un mensaje en el 8588-2912 que dice: ¿por qué cuando asesinan a miembros del ejército por delincuentes doña Vilma no se pronuncia? Porque prácticamente nosotros hemos llegado a la conclusión de que existe una estrategia por parte de las autoridades de la policía y por parte del ejército de no hacer público las bajas o los problemas que sufren. Y sí, definitivamente no nos pueden decir que nosotros no lamentamos y no condenamos cuando ocurren la muerte de miembros del ejército o miembros de la policía. ¿Cuántas veces la historia gráfica de nuestro organismo puede recoger las veces en que inmediatamente después que un miembro de la policía o un miembro del ejército resultaba herido, nos pronunciamos e íbamos directamente a los hospitales a buscar cómo visitarlos y constatar su estado? Sin embargo, ahora no nos dejan ni acercarnos ni siquiera a los alrededores de las instalaciones policiales ni las instalaciones del ejército, mucho menos que nos autoricen a llegar a visitar a los heridos del ejército, de la policía, a los hospitales. Quiero preguntarle esto porque me parece que es muy importante. Si son bandas delincuenciales de narcotraficantes, ¿merece o no merece una investigación? ¿Merece o no merece el pueblo nicaragüense saber qué ocurre en el campo nicaragüense cuando una bomba destroza o hace pedazos a una persona, hiere a otra y después hay una matanza posterior? Una llamada cortísima y me responde también eso también. Hola. Quería pedirle a la doctora que haga un resumen de cómo ha defendido a sandinistas, liberales, conservadores, a cualquier tipo de partido político, cualquier persona nicaragüense la ha defendido en diferentes momentos de la historia de Nicaragua, para que la gente que escuche el programa sepa que no es que pertenece a un partido, sino que es alguien que defiende los derechos de nicaragüenses del partido que sea. Gracias por su llamada. Es lo que decía yo, 25 años, le he visto en frente a diferentes presidentes, frente a diferentes ministros de gobernación. O sea, yo particularmente digo, la doctora Núñez tiene una credibilidad que no se la puede quitar así nomás. Le decía, la investigación en el campo. Sí, ve Luis, no puede
ahora el ejército está diciendo que garantiza la seguridad en el campo y por otro lado estar afirmando la existencia de delincuentes, de grupos delincuenciales, y la peor afirmación de la existencia que es una vendetta entre grupos de narcotraficantes. Precisamente entonces, ¿a dónde está la efectividad de esa seguridad que están diciendo, están garantizando en el campo? Vean, cualquiera que ande cometiendo delitos o realizando acciones al margen de la ley en el campo no merece de ninguna manera, no debe ser ejecutado, no debe ser destrozado con una bomba, debe de ser capturado y puesto a la orden de las autoridades judiciales, y que el pueblo de Nicaragua sepa efectivamente que existe ese problema y que hay una autoridad que se preocupa por combatirla y por llevar a las autoridades a juicio. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué ese secretismo? ¿Por qué ese hermetismo? Definitivamente es un signo de autoencubrimiento, de ocultamiento de su comportamiento al actuar y de encubrimiento del otro. Cierro con esto, doctora. Ustedes dicen en el informe que aquí hay, en este caso específicamente, se podría tratar de terrorismo de Estado. ¿Por qué? Sí, definitivamente, según las diferentes enciclopedias, según los diferentes tratadistas de derechos humanos, el terrorismo de Estado se caracteriza por una serie de hechos, y entre estos hechos que se mencionan en los diferentes tratados, en las diferentes enciclopedias como terrorismo de Estado, está precisamente los ocurridos en Pantasma. Un accionar prácticamente delictivo, un accionar de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas de este país, con efectos gravísimos de ejecuciones sumarias y de tortura en contra de la población que la sufre. De ninguna manera, si allí en Pantasma existían personas cometiendo los delitos que el general Cepeda y los demás han confesado o han dicho que están cometiendo, traficando con armas, en vendetas por armas, delincuentes comunes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo allí? Ellos ya debían de haberlos capturado y puesto a la orden de las autoridades competentes para que los juzguen. Y esto porque, gracias doctora por con ese comentario me quedo, gracias por haber estado con nosotros, doctora. La verdad es que nosotros creemos que es necesario saber qué está ocurriendo en el campo, porque no puede ser de ninguna manera que cada cierto tiempo estemos escuchando que esas bandas delincuenciales que andan por ahí atacan objetivos del Estado, atacan al ejército, atacan a la policía. Yo creo que ahí tenemos que profundizar. Si son delincuentes, como dice la doctora Núñez, llevarlos a los tribunales, capturarlos, llevarlos a los tribunales y demostrar al pueblo nicaragüense, aquí están, estos son los que andaban ahí haciendo ruido, no hay tales bandas de rearmados. Y si es lo otro, que sería también grave, pues entonces también aceptar que las cosas están ocurriendo y ver de qué manera se llega a una solución de este punto. Que precisamente es nuestro último llamado en la última conclusión del informe, al Estado, que no cierre los ojos, que no siga ocultando, sino que trate adecuadamente ese problema y le encuentre una solución. No es ocultándole a la población de Nicaragua cómo van a resolver esa señal de descontento que existe en el campo. Lo agrandan con la victimización que hacen, no solamente de los que están involucrados en estos hechos reprochables, si es que lo hay, y sino que victimizan a toda la población campesina. Gracias, doctora Núñez, por habernos acompañado. Amigos televidentes, oyentes, les agradezco su sintonía. Mañana está con nosotros el doctor Manuel Israel Ruiz, experto en temas de seguridad social. Ustedes deben de estar atentos porque tienen preguntas para él. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Vamos a tener una edición más de Café con Vos.